Cambié las cerraduras a las 5 de la madrugada. Con las manos que ya no temblaban y el corazón convertido en hielo, giré esa llave nueva por primera vez, porque había descubierto algo que ninguna mujer debería descubrir jamás: que tu propia familia puede celebrar tu muerte mientras tú aún respiras. Soy Olivia, tengo 53 años, y anoche escuché cómo mi esposo, mis hijos y mi hermana brindaban por mi cáncer. Sí, por mi cáncer. Mientras yo yacía en la cama sin fuerzas para levantarme, ellos hacían un asado en mi patio para celebrar que por fin se librarían de mí. Antes de continuar esta jornada emocional, suscríbete al canal y déjame sentir tu apoyo en los comentarios. Tu suscripción me ayuda a seguir trayendo historias que sanan el corazón. Todo comenzó un martes de abril que jamás olvidaré. El olor del desinfectante hospitalario aún se pegaba a mi blusa floreada cuando llegué a casa con las palabras que me habían destrozado el alma. Cáncer de mama, estadio 2. 32 años de matrimonio, 2 hijos criados con amor, una hermana que decía ser mi mejor amiga. Todos sabían que era el día de los resultados. Todos sabían lo que significaba mi silencio cuando crucé esa puerta. Pero mientras yo me desplomaba en la cama como un pájaro herido, escuché risas, escuché música, escuché el crujir de la parrilla encendiéndose, el aroma de la carne marinada con los condimentos que yo había comprado esa misma mañana, pensando ingenuamente que cenaríamos juntos cuando regresara del hospital. La salsa, que tanto me gustaba, ahora sonaba como una burla. Las copas de vino tintineaban en brindis que no entendía. Las voces se alzaban en celebración mientras yo me hundía en la oscuridad de mi habitación, preguntándome si había escuchado bien, si realmente mi familia estaba festejando en el día más terrible de mi vida. Esa noche descubriría que sí, que llevaban meses planeando mi ausencia. Por fin, escuché que susurraba mi cuñada Carmen mientras cortaba el tomate para la ensalada. Ya era hora de que la vida le cobrara la factura por ser tan controladora. Desde mi ventana podía ver perfectamente el patio, mi patio, donde yo había plantado las bugambillas rosadas, donde había enseñado a caminar a mis hijos, donde cada domingo después de misa preparaba el almuerzo familiar. Ahora se veía diferente bajo la luz dorada del atardecer. Se veía como territorio enemigo. Mi esposo Roberto, el hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, levantó su copa de vino, el vino que guardábamos para ocasiones especiales, y gritó: «¡Por los nuevos tiempos que vienen!». Su sonrisa era más amplia de lo que la había visto en años. ¿Nuevos tiempos? ¿Sin mí? Me arrastré hasta la ventana con las piernas temblorosas. Cada paso sobre el suelo frío de cerámica era una agonía, pero necesitaba ver. Necesitaba confirmar la pesadilla que estaba viviendo. Ahí estaba Elena, mi hermana menor, sentada en mi mecedora de mimbre, la que me había regalado mi abuela antes de morir. Elena acariciaba a Max, mi perro pastor alemán, que movía la cola feliz como si nada hubiera cambiado, como si su dueña de siempre no estuviera muriendo de dolor a unos metros de distancia. ¿Cuánto tiempo crees que le quede?, preguntó mi hijo Diego, con una frialdad que me heló la sangre hasta los huesos. Mi primogénito, el niño que había dormido en mis brazos durante sus primeros 2 años de vida, porque le tenía miedo a la oscuridad. Ahora tenía 28 años, era ingeniero, tenía éxito, y hablaba de mi muerte como quien planifica un viaje de fin de semana. Roberto se secó la boca con la servilleta bordada a mano que yo había hecho durante uno de mis embarazos, y respondió: «Los doctores le dieron 2 años máximo, pero conociendo a Olivia y su tendencia al drama, probablemente sean menos. Ya sabes cómo se pone con un simple resfriado». Sus carcajadas resonaron en el aire tibio de la noche como cristales rotos. El olor de la carne asada se mezclaba con el perfume de los jazmines que florecían en la cerca, creando una combinación que antes me parecía el paraíso y ahora me resultaba nauseabunda. Lo importante
continuó Elena pasándose los dedos por el cabello que yo le había enseñado a peinar cuando era niña. Es que por fin podremos vivir nuestras vidas sin sus constantes opiniones sobre todo. ¿Mis opiniones? ¿Acaso pedirles que recogieran sus platos, que estudiaran para sus exámenes, que llegaran a horarios decentes, que me avisaran dónde estaban, era dar opiniones constantes? ¿Acaso amarlos y preocuparme por ellos era ser controladora? Mi hija Sofía, de apenas 18 años, permanecía sentada en silencio en una esquina del patio. La vi jugar nerviosa con el collar de perlas que le había regalado para su graduación de bachillerato hace apenas 3 meses. Sus ojos evitaban mirar a los demás cuando hablaban. Parecía incómoda, pero no decía nada. No me defendía. Carmen sirvió más vino en las copas. Cuando esto termine, Elena, podrás mudarte aquí. Esta casa es demasiado grande para una sola persona enferma, y tú siempre la has cuidado mejor que la propia dueña. ¿Cuidado mejor? Yo había pulido cada baldosa de esta casa durante más de 3 décadas. Había pintado cada pared, había cosido cada cortina, había regado cada planta del jardín. Esta casa no era solo mi hogar, era mi obra de arte, mi legado, mi vida entera convertida en ladrillos y cemento. Roberto asintió. Eso tiene sentido. Y Diego puede usar su habitación como oficina para trabajar desde casa. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Todo menos yo. Pero eso fue solo el comienzo de la noche más reveladora de mi vida. No pegué ojo en toda la noche. Mientras ellos siguieron celebrando hasta las 3 de la madrugada, con música que se filtraba por las paredes como veneno, yo planifiqué mi resurrección. Porque si algo había aprendido en 53 años de vida era esto: nadie te defiende mejor que tú misma. A las 5:30, cuando los primeros rayos de sol dorado comenzaron a colarse entre las cortinas de encaje que había cosido durante mi primer embarazo, salí de la cama con una determinación que no había sentido en décadas. Mis pantuflas rosadas, esas que Sofía me había regalado el Día de las Madres pasado, pisaron cada baldosa de la casa como si fuera una reina recuperando su reino. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero, copas manchadas de vino por toda la encimera, migas de pan esparcidas sobre la mesa de madera que Roberto y yo habíamos elegido juntos en nuestra luna de miel en Cartagena. Los restos de una celebración que yo no había sido invitada a disfrutar, pero sí a limpiar como siempre. Preparé café en mi cafetera italiana, la misma que usaba religiosamente todas las mañanas desde hacía 15 años. El aroma del café colombiano que compraba en la tienda de Doña Mercedes se expandió por la cocina como un abrazo cálido. Cada sorbo era una declaración. Yo seguía viva. Yo seguía siendo la dueña de esta casa. Yo seguía teniendo el control. En el segundo cajón de la cocina, debajo de los recibos de luz y las notas del mercado, guardaba la tarjeta del cerrajero que había reparado la puerta del garaje el año anterior. Miguel Herrera, decía en letras doradas. Servicio las 24 horas. Cambio de cerraduras. Emergencias. Marqué su número con dedos que ya no temblaban de miedo, sino de emoción. Señora, ¿está todo bien? Son las 6 de la mañana. Miguel, soy Olivia Restrepo de la calle de los Álamos, número 47. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Hoy mismo, ahora mismo. ¿Todas las cerraduras, señora? ¿Está segura? Son muchas. Todas. La puerta principal, la puerta de atrás, la del garaje, la de la terraza, todas, y necesito que sea discreto. Hubo una pausa. ¿Está en peligro, señora? Estoy en el peligro más grande que una mujer puede enfrentar, Miguel. El peligro de que la den por muerta antes de tiempo. Mientras esperaba al cerrajero, caminé por toda la casa como una general inspeccionando su territorio antes de la batalla final. El salón con los muebles que habíamos comprado en aquella feria de antigüedades en Medellín durante nuestro 10º aniversario.
el comedor donde habíamos celebrado tantas Navidades, cumpleaños, primeras comuniones. Las fotografías familiares sonriendo desde sus marcos dorados ahora me parecían mentiras enmarcadas en oro falso. En el escritorio de Diego encontré la primera evidencia de la conspiración: papeles del banco, solicitudes de préstamo usando la casa como garantía. Mi casa. Documentos fechados de 3 meses atrás, mucho antes de mi diagnóstico. ¿Acaso ya sabían algo que yo no sabía? ¿O simplemente esperaban que me muriera pronto por alguna razón? En el cuarto de Sofía, dentro de su diario que siempre había respetado y nunca había leído, encontré páginas y páginas sobre un chat familiar llamado Futuro sin Drama. Un chat del que yo no formaba parte. Mensajes que planificaban mi ausencia como si fuera unas vacaciones. Mamá se va a poner histérica cuando se entere, había escrito Diego. Mejor que se acostumbre. Su tiempo de reina de la casa se acabó, respondía Elena. Cuando por fin se vaya, podremos remodelar todo a nuestro gusto, añadía Roberto, empezando por tirar esa mecedora horrible de la abuela. Cada palabra era un cuchillo, pero también combustible para el fuego que ardía en mi pecho. Un fuego que no tenía nada que ver con el cáncer, sino con la furia sagrada de una mujer traicionada que acababa de descubrir su verdadero poder. Miguel llegó puntual a las 7 como había prometido. Era un hombre de unos 60 años, bigote canoso y manos de trabajador honesto. Cargaba una caja llena de herramientas y cerraduras nuevas. ¿Problemas con ladrones, señora Olivia? Sí, Miguel, respondí sin mentir. Los peores ladrones que existen, los que viven en tu propia casa y te roban el corazón. Trabajó en silencio, reemplazando una a una todas las cerraduras mientras yo preparaba el desayuno que solía servir a mi familia todos los días. Huevos revueltos, arepa con queso, jugo de naranja recién exprimido, café caliente, todo listo y servido en la mesa, como siempre. Con la diferencia de que esta vez, cuando ellos quisieran entrar a disfrutarlo, ya no podrían. A las 9 en punto, escuché los primeros pasos en el corredor. Roberto bajaba las escaleras en pijama, esperando encontrar su desayuno servido, como había sucedido todos los días durante los últimos 32 años de matrimonio. Lo que encontró fue una puerta que no reconocía su llave. Lo que vino después cambió nuestras vidas para siempre. Los primeros golpes en la puerta fueron suaves, casi educados. Toc, toc, toc. Como cuando alguien llega de visita y no quiere molestar. Pero yo sabía que detrás de esa puerta no había visitas. Había traidores vestidos de familia. «Olivia, ¿estás despierta, amor?» La voz de Roberto sonaba confundida, casi tierna, como si los últimos 30 años no hubieran sido una mentira, como si anoche no lo hubiera escuchado celebrar mi muerte próxima. Yo estaba sentada en mi mecedora, la mecedora horrible que planeaba tirar según sus mensajes, tomando mi segundo café de la mañana y acariciando a Max. Mi perro me miraba con esos ojos chocolates llenos de lealtad, como si sintiera que algo importante estaba sucediendo. Los animales siempre saben cuándo llegan los momentos de cambio. «Olivia», la llave no funciona. Ahora su voz tenía un dejo de impaciencia. La misma impaciencia que usaba cuando yo me tardaba en servirle la comida o cuando le pedía que me ayudara con las compras. No respondí. Por primera vez en décadas, el silencio era mío. El poder era mío. Los golpes se intensificaron. Ya no eran toques educados, sino puñetazos desesperados. «Olivia, ¿qué diablos pasa? Abre esta puerta inmediatamente». Ahí estaba el Roberto real. No el que fingía preocupación, sino el que exigía obediencia. El que había estado esperando que me muriera para hacer lo que quisiera con mi casa. Escuché voces multiplicándose detrás de la puerta. Diego había llegado, probablemente para desayunar antes de ir a su trabajo de ingeniero. Elena también estaba ahí, seguramente esperando que yo le sirviera el café con leche que le gustaba desde niña. Y Sofía, mi pequeña,
que ya no era tan pequeña, pero seguía siendo la única que me miraba con algo parecido al amor. «Mamá, por favor», gritó Sofía con voz quebrada. «Tengo exámenes en la universidad. Toda mi ropa está dentro». Qué interesante. Ahora sí me necesitaban. Ahora sí era mamá, y no esa mujer controladora que por fin se va a morir a morir. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, salió a regar sus geranios rojos. Mercedes siempre regaba sus geranios cuando había drama en el barrio. Era su manera de enterarse de todo sin parecer chismosa. Me saludó con la mano y una sonrisa que parecía cómplice. «Buenos días, Olivia, querida», gritó desde su jardín asegurándose de que todos la escucharan. «¿Todo bien por casa?» «Todo perfecto, Mercedes», respondí alzando la voz. «Muy tranquilo hoy». Roberto se acercó a la ventana de la sala y pegó su rostro contra el vidrio como un niño castigado. Sus ojos buscaron los míos con esa mirada que solía funcionar cuando quería algo. La misma que había usado para convencerme de que compráramos esta casa, de que tuviéramos hijos, de que le prestara dinero a su hermano irresponsable. «Olivia, esto es ridículo. Somos adultos. Podemos hablar de lo que sea que te moleste». Entonces abrí la ventana. Solo la ventana. «Buenos días, Roberto», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Tienes razón, somos adultos. Y los adultos enfrentan las consecuencias de sus actos. Mira, sé que estás asustada por el diagnóstico, es normal, pero no puedes encerrarte como una niña caprichosa. Somos una familia, tenemos que estar juntos en esto». ¿Una familia? La palabra salió de mi boca como un suspiro amargo. Anoche descubrí exactamente qué tipo de familia somos. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 discursos. Vi cómo se miraron entre ellos por encima del hombro de Roberto, calculando cuánto sabía yo, qué había escuchado, cuánto de su teatro había sido descubierto. «No sé de qué hablas, amor», mintió Roberto, pero sus manos temblorosas lo traicionaban. «Háblame del chat Futuro sin Drama, querido. Háblame de los préstamos que solicitaste usando mi casa como garantía. Háblame de cómo brindaron anoche por los nuevos tiempos que vienen cuando yo me muera». Diego se adelantó, siempre el más directo de mis hijos, el que había heredado mi carácter fuerte pero no mi corazón compasivo. «Mamá, está bien, entendemos que estés enojada, pero pensamos que tal vez necesitarías ayuda con las decisiones importantes. El cáncer puede afectar tu capacidad de juicio». ¿Mi capacidad de juicio? El mismo juicio que me había permitido trabajar como contadora durante 25 años, administrar las finanzas de 3 empresas diferentes, pagar sus estudios universitarios sin pedir un peso prestado, mantener esta casa impecable y funcional durante más de 3 décadas. Ese juicio que de repente se había vuelto defectuoso exactamente el mismo día que recibí mi diagnóstico. ¿Y decidieron por mí sin consultarme? Elena finalmente encontró su voz detrás del grupo, la voz que había usado para contarme secretos cuando éramos niñas, para pedirme consejos cuando tuvo su primer novio, para llorar en mi hombro cuando se divorció. «Hermana, solo queríamos protegerte del estrés adicional. Los tratamientos de cáncer son caros. La casa es muy grande para una persona enferma que vive sola». ¿Una persona enferma que vive sola? Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. Ayer por la mañana era vuestra esposa, vuestra madre, vuestra hermana. Ayer era la mujer que os despertaba, os preparaba el desayuno, os lavaba la ropa, os daba dinero cuando lo necesitabais. Pero bastó un diagnóstico médico para convertirme en una persona enferma que vive sola. Roberto intentó acercarse más a la ventana, pero yo di un paso atrás. «Olivia, por favor, sé razonable. Sabemos que siempre has sido muy independiente, muy orgullosa, pero hay momentos en la vida en que necesitamos aceptar ayuda». ¿Ayuda? Me eché a reír, una risa que salió desde lo más profundo de mi alma herida. ¿Llamáis ayuda a planificar mi funeral antes de que me hayan dado ni siquiera el primer tratamiento?
Llamáis ayuda a decidir quién se queda con mi casa, con mis muebles, con mi perro. Sofía empezó a llorar. Sus lágrimas resbalaban por las mejillas como pequeños ríos de culpa. Mamá, yo no quería. Yo les dije que era demasiado pronto para hablar de esas cosas. Pero no fuiste lo suficientemente valiente para defenderme, respondí sin crueldad, solo con la tristeza infinita de una madre que descubre que incluso el hijo que más la ama puede traicionarla por cobardía. Carmen, que había permanecido callada hasta entonces, se atrevió a hablar. Olivia, creo que estás exagerando. Solo estábamos preparándonos para lo peor. ¿Preparándose para lo peor o deseando lo peor? Mi voz cortó el aire matutino como un látigo, porque lo que yo escuché anoche no eran oraciones por mi recuperación. Lo que escuché fueron planes para mi reemplazo. El momento de la verdad había llegado. Ya no había vuelta atrás. Está bien, dijo Roberto respirando profundo y cambiando su táctica. Ya no era el esposo preocupado. Ahora era el hombre de negocios. Tienes razón en estar molesta. Quizás nos adelantamos un poco con los planes, pero todo lo hicimos pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? Solté otra carcajada, esta vez más amarga que la anterior. Roberto, llevas 3 meses solicitando préstamos usando mi casa como garantía. 3 meses. ¿Acaso tu amor por mi bienestar incluía planificar mi muerte desde antes de que yo supiera que estaba enferma? Se quedó mudo. Diego intentó intervenir. Mamá, papá solo quería asegurarse de que hubiera dinero para los tratamientos. ¿Con préstamos que tendría que pagar yo? O mejor dicho, que no tendría que pagar porque estaría muerta. Saqué los papeles que había encontrado en su escritorio y los pegué contra el vidrio de la ventana. Aquí dice claramente que el dinero es para mejoras en la propiedad y gastos personales. No veo nada sobre tratamientos médicos, Diego. Elena se adelantó intentando sonar maternal. Olivia, estás interpretando mal las cosas. Solo queríamos estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Eventualidad? La interrumpí. Elena, tú ya elegiste qué habitación vas a ocupar cuando yo me muera. Lo pusiste en vuestro chat familiar, la habitación principal porque tiene mejor vista al jardín. ¿Eso también es prepararse para eventualidades? Mi hermana se puso pálida como la leche. No sabía que yo había leído todos sus mensajes. Y tú, Diego, continué dirigiéndome a mi hijo primogénito. Ya decidiste convertir mi cuarto de costura en tu oficina. Incluso calculaste cuánto costaría tirar la pared para hacerlo más grande. Todo esto mientras yo aún estoy viva, respirando, luchando. Mamá, yo... Diego balbuceó como cuando era niño y lo pillaba mintiendo sobre sus calificaciones. Y Roberto, me volví hacia mi esposo, el hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Tú ya contactaste a un agente inmobiliario para tasar la casa. ¿Sabes cómo lo sé? Porque el señor Martínez me llamó ayer por la tarde para confirmar la cita de tasación. Pensé que era una broma pesada, hasta que escuché vuestra celebración anoche. Roberto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuesta para eso. Pero lo que más me duele, continué, y mi voz se quebró por primera vez, es que lo hicisteis a mis espaldas. Si me hubierais dicho, Olivia, estamos preocupados por el futuro, hablemos de cómo organizarnos, habríamos encontrado una solución juntos, como familia. Pero preferisteis planificar mi muerte como si fuera un evento social. Sofía se separó del grupo y se acercó más a la ventana. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Mamá, yo traté de decirles que pararan. Yo no quería participar en eso. Pero lo hiciste, Sofía, respondí con suavidad. Tu silencio también fue una elección. Tu complicidad también fue una traición. Entonces, ¿qué quieres? Zrenia Diego gritó perdiendo la paciencia. ¿Quieres que nos disculpemos? ¿Quieres que digamos que somos monstruos? Está bien, somos monstruos,
pero sigues siendo nuestra madre y estás enferma y te necesitamos. ¿Me necesitáis? Mi voz recuperó la fuerza. ¿Para qué me necesitáis, Diego? Para lavar vuestra ropa, para cocinar vuestras comidas, para limpiar vuestros desastres, para prestaros dinero cuando os quedáis cortos a fin de mes, para cuidar vuestros hijos cuando tengáis. Eso es necesitarme. Eres nuestra familia, susurró Elena. No, respondí con una claridad que me sorprendió. Una familia es un grupo de personas que se aman, se respetan, se apoyan en los momentos difíciles. Lo que tenemos nosotros es una transacción comercial. Yo doy servicios, vosotros tomáis beneficios, y cuando ya no pueda dar servicios, me descartáis como un electrodoméstico viejo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros habían dejado de cantar en los árboles. Roberto intentó un último movimiento. Está bien, Olivia. Reconozco que nos equivocamos, que actuamos mal, pero somos tu familia y las familias se perdonan. Abre la puerta, hablemos adentro como gente civilizada y encontremos la manera de arreglar esto. ¿Como gente civilizada? Sonreí por primera vez en días. Roberto, la gente civilizada no celebra con asados cuando su ser querido recibe un diagnóstico de cáncer. La gente civilizada no planifica herencias mientras el testador aún está vivo. La gente civilizada no susurra planes de traición en patios ajenos. ¿Qué quieres que hagamos? Zrenia preguntó Elena con voz desesperada. Quiero que os vayáis, respondí simplemente. Quiero que salgáis de mi propiedad, que busquéis vuestras propias casas, que viváis vuestras propias vidas sin mí, como tanto habéis deseado. No puedes echarnos así, Zrenia gritó Roberto. Esta es mi casa también. ¿Tu casa? Saqué otro papel y lo pegué contra el vidrio. La escritura está únicamente a mi nombre, Roberto. La herencia de mi padre sirvió para la entrada. Mi trabajo de contadora pagó la hipoteca durante 20 años. Legalmente, moralmente y emocionalmente, esta casa es mía. Era el momento de la sentencia final. Tenéis hasta el domingo para sacar vuestras pertenencias personales. Anuncié con la autoridad de quien por fin ha recuperado su poder. Ropa, documentos, recuerdos, todo lo demás se queda aquí, donde siempre perteneció. Esto es demencial, Zrenia gritó Roberto. No puedes destruir 30 años de matrimonio por una conversación que malinterpretaste. ¿Malinterpreté? Me acerqué más a la ventana. Roberto, brindaste por mi muerte, con mi vino, en mi casa, usando mi dinero. No hay malinterpretación posible. Diego intentó una última estrategia. Mamá, está bien, nos vamos. Pero, ¿qué vas a hacer sola? ¿Quién va a cuidarte durante los tratamientos? ¿Quién va a estar contigo cuando te sientas mal? Por primera vez en la conversación, sonreí con verdadera tranquilidad. Ayer descubrí que tengo cáncer, Diego. Hoy descubrí que tengo algo mucho peor. Una familia que me ve como un obstáculo. Prefiero enfrentar el cáncer sola que enfrentar la traición acompañada. Elena se acercó a la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hermana, por favor. Somos todo lo que tenemos. Mamá y papá están muertos, solo nos tenemos nosotras. Tú me tenías a mí, respondí suavemente. Pero yo no te tenía a ti. Te tenía como competencia, como amenaza, como enemiga disfrazada de hermana. Y la verdad, Elena, estoy cansada de fingir que no lo sabía. Sofía se quebró completamente. Mamá, perdóname. No quiero irme. Te amo. Mi corazón se partió al verla así, pero mi determinación se mantuvo firme. Sofía, mi amor, también te amo, pero el amor sin respeto es manipulación, y durante años me habéis amado solo cuando os convenía. Doña Mercedes se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Olivia, querida, me gritó,
Si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Y mi hijo, el médico, viene este fin de semana. Él puede recomendarte a los mejores oncólogos de la ciudad. Gracias, Mercedes. Respondí, sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola en el mundo. Roberto hizo un último intento desesperado. Olivia, esto es tu miedo al cáncer hablando. Estás asustada y necesitas culpar a alguien. Pero somos tu familia, te amamos y no vamos a abandonarte. Ya me abandonasteis, respondí con una paz que no había sentido en años. Anoche, cuando decidisteis celebrar mi muerte. La diferencia es que ahora yo también os abandono a vosotros. Se fueron uno a uno. Primero Diego, masculando maldiciones y amenazas legales que sabíamos ambos que no podía cumplir. Después Elena, llorando lágrimas que llegaron 30 años tarde. Roberto se quedó hasta el final, mirándome a través del vidrio como si fuera un fantasma de la mujer que había conocido. Vas a arrepentirte de esto, Olivia, me dijo como última advertencia. Ya me arrepiento, respondí. Me arrepiento de haber perdido 53 años esperando que me amarais de verdad. Sofía fue la última en irse. Se acercó a la ventana y puso su mano sobre el vidrio. Yo puse la mía del otro lado, separadas por el cristal pero unidas por el dolor. ¿Podremos hablar algún día? Zrenia susurró. Cuando estés lista para ser mi hija de verdad, respondí. Y no solo cuando necesites algo de mí. Cuando se fueron, la casa se llenó de un silencio que no era vacío sino lleno de posibilidades. Me serví una tercera taza de café y me senté en mi mecedora con Max a mis pies. El aroma de los jazmines del jardín ya no olía a traición sino a libertad. Esa tarde llamé al doctor Ramírez, el oncólogo que me habían recomendado. Doctora Olivia, me dijo cuando le conté mi historia. He visto muchos casos de cáncer en mi carrera, pero nunca había visto a alguien tan preparada para luchar. Su actitud va a ser su mejor medicina. Tenía razón. Había pasado décadas cuidando a otros, sacrificando mis sueños por los suyos, viviendo para servir a personas que me veían como un servicio más que como una persona. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, iba a luchar solo por mí. 6 meses después, terminé mi último tratamiento de quimioterapia. El cáncer había desaparecido completamente. Mi cabello había vuelto a crecer, más gris pero más fuerte. Había aprendido a cocinar para una sola persona, a disfrutar el silencio, a llenar mi casa de plantas en lugar de problemas ajenos. Diego intentó contactarme cuando se enteró de que había superado el cáncer. Quería reconciliarse, decía su mensaje. Roberto me envió flores por mi cumpleaños, 54, con una nota que decía: siempre fuiste la mujer más fuerte que conocí. Elena me llamaba cada mes, pero yo dejaba que contestara el buzón de voz. Solo Sofía vino a verme. Llegó una tarde de domingo con los ojos rojos de llorar y una disculpa real en los labios. Mamá, me dijo, he pasado este año entendiendo la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien. Y me di cuenta de que yo te necesitaba pero nunca te amé como merecías. La perdoné porque el perdón no era para ella, sino para mí. Pero establecimos nuevas reglas, visitas programadas, conversaciones honestas, respeto mutuo, una relación de iguales en lugar de madre sirvienta e hija usuaria. Doña Mercedes se convirtió en mi mejor amiga. Su hijo, el médico, me presentó a un grupo de apoyo para sobrevivientes de cáncer, donde conocí a mujeres extraordinarias que como yo habían descubierto su fuerza en los momentos más oscuros. Al año de haber cambiado las cerraduras, cambié también todo lo demás. Pinté las paredes de colores alegres, compré muebles nuevos, adopté una gatita que encontré abandonada en el parque. La llamé Esperanza. Mi casa ya no era el hogar de una familia disfuncional.
Era el refugio de una mujer que había aprendido que a veces hay que morir para poder vivir, que había descubierto que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y cada mañana, cuando me despierto en mi cama king size, que ya no tengo que compartir con alguien que soñaba con mi muerte, miro por la ventana hacia el jardín donde florecen las plantas que cuido con mis propias manos y me digo: buenos días, Olivia. ¿Qué quieres hacer hoy con tu vida? Porque esa es la diferencia entre existir y vivir. Existir es hacer lo que otros esperan de ti. Vivir es hacer lo que tú esperas de ti misma. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación.